que Sí. la parte de tos, los reflejos tusígenos. Hay que recordar que hay dos vías diferentes, la central y la periférica. La central depende pues prácticamente de lo que sería el nervio vago, y ambos, tanto la central como la periférica, van a ser responsables o van a tener mucho relación con los receptores de tipo amiloide, que es ese que dice TRPV1. Entonces, ¿cuál es el punto importante aquí? Que nosotros vamos a tener la parte o la sensación de toser, o ese reflejo del tusígeno, que va a viajar directamente hacia los centros integradores de la tos y que hace que nos haga toser por irritantes, porque está la sensación de cuerpo extraño, o porque hay demasiado moco que no está movilizándose y los cilios están medio paralizados y hay que movilizar. Entonces, gracias a la parte o a los reflejos aferentes de la parte del vago y por las vías ascendentes, que van a ser la parte motora, te va a despertar los reflejos de la tos o cualquier cosa que genere como esa irritación a nivel de los epitelios, ya un poquito más en la zona periférica. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Que podemos toser de manera voluntaria o de manera involuntaria, porque podemos irritar nuestras vías ciliares, así nada más porque sí, o voluntariamente por la parte del sistema nervioso central nosotros podemos decidir toser. ¿Cuál es el punto importante? Que en el caso, por ejemplo, de que nosotros estemos ante una situación en la cual hay una tos productiva, dicho de otra manera, que se está produciendo demasiado moco, no deberíamos eliminar los reflejos tusígenos, porque eliminar o ese reflejo tusígeno cuando tenemos moco es precisamente... Los va a ahogar, ¿no? No los ahoga como tal, pero la tos en este punto, cuando tenemos demasiado moco, es para sacar ese moco. Y el moco, recuerden que tiene células de la defensa, tiene como complemento y está diseñado precisamente para atrapar alérgenos, patógenos, bacterias. Si tenemos ese reflejo de tos es para movilizar ese moco que nos está moviendo, sacar esas bacterias, patógenos, etcétera, etcétera. Problema que si le eliminamos ese reflejo, pues este paciente es con asma y fue porque tenía alérgenos, pues ese asma no se va a quitar, porque va a seguir teniendo precisamente el alérgeno que estaba produciendo la tos o que está produciendo esa parte inflamatoria. EPOC es prácticamente lo mismo: bronquiolitis, eosinofilia, mucositis, sinusitis, enfermedad del reflujo gastroesofágico. En la enfermedad del reflujo gastroesofágico se produce tos por la parte o la vía irritativa de los receptores amiloides. Como responden a la parte de temperatura y dolor, pues imagínense que le están poniendo picante, capsaicina a una persona, que es lo que también va a irritar esas vías respiratorias y produce tos y estornudos. Bueno, entonces en estos puntos lo ideal es tratar la causa. Si quitamos la parte o la respuesta inflamatoria en el paciente con asma o con EPOC, se le quita la tos. Y la otra situación específica es que con la parte de fisiopatología, si lo recuerdan, un paciente con asma o con EPOC va a tener tos por semanas. Es malo en el punto en el que, por ejemplo, el paciente está tosiendo tanto que no puede respirar y te produce disnea. Pero en la mayoría de los casos, sobre todo en pacientes con asma, no suele ser tanto, no es tan así. Simplemente hay que quitarle la inflamación y solita la tos va a ir quitándose. En otras situaciones que no cause o no sea prácticamente por tos productiva, ahí sí hay que tratar la tos para evitar daño en la parte muscular, que se siga inflamando y que esa inflamación vaya a terminar generando más tos u otro daño. Entonces, como tal, antitusígenos hay predominantemente dos: opiáceos y no opiáceos. Entonces, si dependen o si derivan o no de opioides. En la parte de los opioides tenemos la codeína y dextrometorfano, que son los más utilizados. Codeína ya no tanto, porque demasiados efectos como de dependencia, y además se puede utilizar para sintetizar otros opioides con algunos de estos. Ok, todos los que no van a ser de tipo opioide, pues no tienen relación con estos opioides. De ellos, pues el caramifeno, tal vez, ¿Por qué el más puso, utilizado. ¿Por qué puso considerar la limitación funcional? ¿En cuál? Considerar en limitación funcional. En el caso, por ejemplo, de los pacientes con EPOC, usualmente estos pacientes van a tener saturaciones de oxígeno muy cercanos a 90 o ligeramente por debajo de ese porcentaje. Ahí en ese punto, el riesgo-beneficio, le quito la tos o sigo haciendo que haga disnea por la tos que tiene mi paciente. Entonces ahí tal vez sí podría medio justificarlo, porque yo no quiero que siga limitándose, pero en otras situaciones no. O si es disneizante y cianosante, que los pacientes se pongan azules en la parte periférica sobre todo, o en los labios.
Ahí por la parte pues, de la vida, la parte funcional, preferentemente. Y si no, riesgo-beneficio, no se les administran antitusígenos, o me voy directamente, por ejemplo, con los anestésicos. Bloqueo los nervios vagales, la parte del nervio frénico y ya no se produce la tos, porque no se envían las señales. Que ahí es muy extremo, no se hace eso, o sea, realmente no. Es muy intenso eso. Sí, es muy intenso. Ok, entonces, prácticamente sus mecanismos de acción son esos. Es decir, deprimir los centros respiratorios, la parte del dextrometorfano, porque es un derivado opioide directamente al sistema nervioso central. La codeína, al antagonizar los mismos receptores de tipo mu, pues genera esos efectos como analgésicos, es decir, no se va a generar el impulso. No es que se quite la tos, es que no se genera el impulso, o se genera el impulso pero no se transmite. Situación y problemas que sí no deberían de utilizarse, demasiadas pues, dependencias. Creo que son los más utilizados. Excepto el de abajo, levodopropicina, que es periférico, evita la irritación de las partes ciliares, entonces no se transmite el impulso por los tipos C, que son los de dolor, pero aquí no es dolor realmente, es nada más el efecto de tos. Sus efectos adversos se parecen mucho, porque como van dirigidos a inhibir la parte de transmisión de impulsos, pues ambos van a producir esa parte de mareos, náuseas, un poco de estreñimiento y nada más. En el caso de los no opioides producen más hipersensibilidad, en el caso de los opioides producen más los efectos neuronales de los opioides. Somnolencia, sedación, dependencia, estreñimiento y dependiendo de la dosis, disminución de la frecuencia cardíaca. Que de hecho la codeína se utilizaba mucho para drogarse. Salía mucho más barata que el alcohol. Un jarabe para la tos mezclado con Fanta, Sprite, Coca, refresco o jarabe jugo de uva. Dicen que salía de emoción. Porque se ve como dulcecito. Entonces el problema es ese. Nunca lo he probado. Y ya, no hay mucho que decir de los antitusígenos. Mucolíticos y expectorantes. De estos hay un poquito más que decir. Porque, bueno, entonces, el moco como tal tiene su propio pues, área de estudio, demasiado específica en la parte farmacológica, porque pues tiene que ver con las proteínas, con las células de la defensa y con el movimiento ciliar en todo lo que es la parte de la vía respiratoria. Toda esa estructura de muchos peptidoglicanos, se la había quitado, no sé por qué está aquí. Bueno, de estos peptidoglicanos, pues es lo que le va a dar ciertas características físicas muy especiales. Es decir, todos tienen un coeficiente de fricción específica, un coeficiente de cohesión y un coeficiente de adhesión. Cosas demasiado técnicas en las cuales no vamos a entrar porque realmente no compete para esto, pero lo que sí es importante es que modificando estos pequeños partes, ya sea la cohesión, la fricción o la adhesión del moco, podemos modificar la calidad, la cantidad y la movilización de este moco. En el caso de los pacientes, cuando tienen asma y EPOC, se produce una gran cantidad de moco que va a ver sobre todo modificada la parte de fricción y la parte de adhesión, se adhiere mucho, demasiado. En el caso, por ejemplo, de la cohesión va a varía demasiado, hay uno que se vuelve muy líquido y comenzamos a tener moco ya no en las partes distales, sino que comienza a bajar. Si recuerdan, dentro de la parte fisiopatológica, la cantidad, el moco que se produce o se secreta es demasiado. Las glándulas comienzan a hipertrofiarse y sigue produciendo más y más y más y más. En algún punto específico llega a ser como demasiado líquido. El problema radica en que después de eso va a bajar, después de cierta sección a nivel de la vía respiratoria. Recuerden que se divide en 23, las primeras 16 son conductivas, las últimas 16 a la 23 son 6. Sí. Son meramente de transición y ahora sí respiratorias, en las cuales no debe de haber por nada del mundo moco, sino factor surfactante. Si comienza a invadir, entonces pues va a empeorar todavía ese cuadro de, ¿cómo se llama? Este cuadro como de atrapamiento de aire del paciente, porque ya no se va a poder ahora sí llenar de aire, porque ya tiene moco que no va a dejar que los alvéolos se liberen fácilmente. Bueno, y además, como se generan esas fracturas porque los cilios no pueden movilizarlo, se vuelve demasiado adhesivo, el paciente comienza a toser mucho. Por lo mismo que ya veíamos de los efectos en los cuales se tiene que movilizar de alguna manera. Si el cilio no puede, después despertamos el reflejo de la tos para ahora sí forzar.
Así que, lo que aquí a lo mejor estos medicamentos, bueno, no a lo mejor, estos medicamentos sí pueden ayudar en ciertos casos en los pacientes con asma y EPOC. No siempre se utilizan, pero podrían ayudar por situaciones demasiado específicas. Porque tenemos algunos que van a ser como tal los reguladores de la secreción de moco, que en este caso van a ser los antimuscarínicos, que los utilizo, pero no en sí por el moco, sino por la parte inflamatoria y la relajación muscular lisa. Y además, tengo otros que me van a ayudar en la parte, por ejemplo, los corticosteroides, por la misma razón. Yo busco la disminución de la respuesta, no tanto en sí la producción de moco. Que tengan un buen impacto ahí, me ayudan en el paciente con asma. Después tenemos los mucolíticos. Estos van a cortar las proteínas. Como se cortan todas las proteínas, se pierde esa como adhesión excesiva que tiene, se vuelve, si quieren ponerlo en palabras simples, se vuelve líquido el moco. Lo hacen menos cohesivo y es mucho más fácil para los cilios que lo puedan estar movilizando una vez que restauramos el movimiento ciliar. Si no, ahí es donde el paciente se puede ahogar, porque el moco va a comenzar a bajar y a bajar y a bajar. Algo así, por ejemplo, como en los pacientes que tienen tubo, que tienen que estar aspirando, porque esos pacientes no pueden movilizar las secreciones. Imagínense eso, pero en un paciente con asma. Entonces sí podría llegar a generarles como un pequeño problema. O tenemos otros que son como hidratadores. Estos hidratadores simplemente agregan agua y lo vuelven más líquido para que sea también más fácil pues modificar. Y así es como funcionan los mucolíticos. ¿Y por qué expectorantes? Porque además van a tener la función de producir tos, irritar la vía, movilizar los cilios para que se despierte el reflejo tusígeno y el moco que estaba ahí atrapado ya lo podamos o movilizar o expectorar de una mejor manera, sacarlo, poder escupirlo o llevarlo por lo menos a la vía digestiva. Bueno, ¿y por qué hacer esa mención o ese hincapié? De todos esos, ¿cuál han visto que se da mucho? Ambroxol. Y acetilcisteína. N-acetilcisteína y de hecho la guaifenicina. ¿Guaifenicina? Porque es el mejor, es el mejor, que técnicamente efectos secundarios son prácticamente nulos. Los del primero, los de la guaifenicina. De los demás sí suelen tener un poquito más de efectos secundarios, nos dan un poquito de urticaria, sí, son bien tolerados, realmente son muy bien tolerados. ¿Cuál es el problema? Mecanismo de acción, potencia, no. Fíjense en el mecanismo de acción. Expectorante, mucolítico y expectorante, mucolítico y antioxidante, mucolítico y expectorante. Entonces, ¿para qué dan el ambroxol? Usualmente, ¿a quién se lo dan? A los niños. A los niños. ¿A los niños qué? Que están enfermos. Para quitar la tos. De la garganta. Para quitar la tos. Para quitar la tos. Y luego llega enojada la mamá porque es que sigue teniendo tos. Bueno, que ya Pues ahora te dicen que no quita la tos, simplemente lo que quieren es que esté tosiendo el niño y saque el moco. Sí. O sea, ya te lo dicen así, pero antes sí te decían, es para que quite la Es para tos. quitar tos, porque no quita la tos, es un expectorante. Entonces, produce más tos. Si un paciente con asma que tiene tos, yo le doy ambroxol, va a tener mucha tos, muchísima tos. No porque pues, se la vaya a quitar, porque sí se utilizaba mucho para eso. Situación. Y otra característica es el expectorante. Si yo se lo doy a un niño de 3 años, que es por eso que a veces se lo dan mucho a los niños, pero se lo doy a un niño de 3 años, ¿qué va a hacer ese niño de 3 años? ¿Toser? No, vomitar. Va a vomitar porque no pueden expectorar, no pueden movilizar de manera adecuada las secreciones, se genera mucho moco, le da asco. Y por eso que decían del ambroxol, ¿por qué lo decían? O sea, sí, en realidad, pues sí te quita la tos, pero a la larga, ¿no? Pero, o porque... O depende, No, ¿no? es que no quita la tos. ¿O por qué razón te decían... Desconocimiento. Hasta cuál. Por desconocimiento, realmente es por desconocimiento. Igual con la guaifenicina se daba mucho por lo mismo, para quitar la tos, pero daba más tos. Sí se quitaba la tos después, porque ya no había nada que mover. Ya simplemente el moco que estaba, ya se había pues lisado, ya se había hecho más agudito, ya se había escupido, ya no estaba la parte obstructiva, ya no había inflamación y la persona ya podía prácticamente respirar. Entonces, realmente ese es el problema. La acetilcisteína, ese sí no va a producir tos, va a ayudar a que se vuelva más líquido el moco. El problema es ese, que se vuelve muy líquido el moco y luego ese moco irrita un poquito y ya la persona puede como toser, no produce más tos como los otros. Entonces esa es la diferencia.
Si yo nada más necesito lisar el moco para que el paciente lo pueda manejar mejor, acetilcisteína o N-acetilcisteína. No, acetilcisteína, no es para otra cosa. Si yo necesito que lo mueva, que lo escupa y que desinfecte al paciente, le va a dar muchas dosis. Guaifenicina, ambroxol, bromexina, pues cualquiera. ¿Se puede combinar el primero y el tercero? Sí, pero ¿por qué prácticamente no era mejor? lo del- lo ¿Por del qué no mejor segundo. darle nada más ambroxol o acetilcisteína? Porque no, o sea, la acetilcisteína no produce tos, ¿no? Digo, Y el pero, primero, ¿por por qué ejemplo- nada más ambroxol o bromexina? Ah, bueno, eso sí. ¿Qué? Pero, por ejemplo, el primero Ujú. no es contraproducente porque no, o sea, como, es que en el modo de acción dice que ayuda a aflojar y eliminar la mucosidad, pero si no es mucolítico, ¿cómo lo...? De ahí la parte de que ambos, que casi todos funcionan así. Es más expectorante porque irrita más, pero ligeramente, dentro de toda la parte como tal del mecanismo, funciona como un ligero hidratante. No lisa del todo la proteína mucosa, pero ayuda a que sea más fácil eliminarla. Entonces, casi todos tienen muy buena duración, de hecho. 4 o 6 horas, ambroxol hasta 12. Entonces, toman los medicamentos cuando necesito quitar el moco y hacer que el paciente tosa y escupa ese moco. Si no, no me sirven de nada. Y luego también se van a encontrar con una combinación extremadamente, disculpen la palabra, pero estúpida. Les dan ambroxol con dextrometorfano. ¿Y por qué es una combinación demasiado estúpida? ¿Qué hace el dextrometorfano? ¿Ambroxol con qué? Dextrometorfano, Dextrometorfano. es un antitusígeno y el otro es un expectorante, expectorante colmopolítico. Entonces, uno me irrita para producirme tos y cortar el moco, y otro evita que yo tosa. Entonces, ¿qué es lo único que estoy haciendo? ¿Qué es el moco? Pues Es el entonces moco mejor muy- le das un mucolítico muy espeso. puro, ¿no? Y ya. Sí, un moco muy, bueno, menos espeso, que Pero- ahí sí va a comenzar a bajar a las vías y va a ser peor porque el paciente no puede toser. Y los indios van a estar así, todos entorpecidos porque está inflamada la vía. Y así. Por eso también se van a encontrar con esas situaciones. Así que no lo hagan. Y el Marco en su examen, Específicamente ambroxol. Con dextrometorfano no se utiliza. Y un antioxidante como prevención, Y omega 3. por si acaso. Y metformina, por si acaso. Con esa metformina, por si acaso, sí te la volaste. Y esa ya es. Yo no me puse metformina porque Y ese ya es. eso ya fue por nosotros. ¿Qué sigue? Le puse Afectivos. metformina. Ah, sí, porque ¿Sigue sí, qué? porque tenía- ¿Afectivos? ¿Afectivos? Sí. ¿Qué es eso? O sea, ¿cómo? Depresión y ansiedad. Uy, Ah, écheselos. a ver, Écheselos. Y luego